es, si tienen alguna pregunta, ir dejándola en el chat, en los comentarios. Así después las podemos leer y ordenadamente al final las podemos ir contestando. Quizás algunas se vayan respondiendo a lo largo de la charla, pero si queda alguna duda puntual, la pueden dejar por ahí, así la leemos, ¿sí? Para quienes no me conocen, yo soy Josefina, soy la nueva coordinadora de EMA. Y bueno, hoy estoy nos acompañan Ceci, Pita y la doctora también María Eugenia Balbuena y le vamos a dar el comienzo al ciclo de charlas que quizás lo habrán visto en las redes, se llama ¿Qué hacemos cuando? Hoy vamos a hablar un poco sobre qué pasa después de hacernos todos los estudios y el camino que transitamos hasta llegar al diagnóstico, tanto de la esclerosis múltiple como de la neuromielitis óptica. Así que le doy espacio a Ceci, si quieres presentarte, y a Euge también. Perfecto, gracias José. Muchas gracias por la invitación. Pronto. Yo soy Cecilia Pita, soy médica neuróloga, trabajo en el Hospital Ramos Mejía, en el área de neurología, principalmente en el grupo de trabajo de enfermedades desmielinizantes. ¿Me presento sola? Pensé que era más adelante. Bueno, Sí. hola, yo soy María Eugenia Balbuena, soy médica neuróloga, trabajo en la División de Neurología del Hospital de Clínicas, en el grupo de trabajo también de enfermedades desmielinizantes y en el Centro de Enfermedades Desmielinizantes de Facultad de Medicina, la UBA, ¿sí? Una prosa. Yo que soy una prosa. Bueno, gracias chicas a ambas por participar y por sumarse en este nuevo ciclo, que va a tener más charlas de acá en adelante, pero bueno, va a arrancar Ceci, quien, bueno, nos va a mostrar una presentación, así que Ceci, cuando quieras, todo tuyo. ¿Listo? Ahí Avísennos si se ve bien. se ve bien. La doc. Ahí está. Bien. Sí, sí, se ve bien. Muy bien. Bueno. La idea, buenas tardes a todos. La idea esta tarde es charlar acerca de las claves para entender el camino hacia el diagnóstico de esclerosis múltiple. Vamos ahí. Ahí está. Bueno, la esclerosis múltiple es, como ustedes saben, una enfermedad que es desmielinizante, crónica, que afecta el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos, que son los encargados de la visión. Es una enfermedad de origen autoinmune, es decir, que nuestras defensas, en lugar de reaccionar contra gérmenes, contra bacterias, contra virus, reaccionan contra nuestro propio organismo, en este caso contra la mielina, que ahora vamos a ver bien para qué sirve la mielina en el sistema nervioso central. Es más frecuente en mujeres y la edad de presentación suele ser entre los 30 y los 40 años. Este es una neurona, ¿sí? Es el gráfico en donde se representa una neurona. Ustedes saben que las neuronas tienen como una cabeza y una cola, que es la que va a transmitir el impulso nervioso que nos va a permitir desarrollar las distintas tipos de funciones del sistema nervioso central, es decir, transmitir la sensibilidad, transmitir la fuerza, ¿sí? A través del impulso nervioso que se transmite por la cola de la neurona, que está recubierta por la mielina, que es como la funda de un cable, que permite una mejor transmisión de este impulso nervioso. Lo que pasa en la esclerosis múltiple es que precisamente nuestras defensas, los glóbulos blancos, reaccionan contra la mielina y van a generar esto que se llama desmielinización. Entonces, al afectarse la funda del cable, lo que se afecta es la transmisión del impulso nervioso y dependiendo de dónde estén localizados estos focos de desmielinización, van a ser los diferentes síntomas que puede presentar la enfermedad. Las principales manifestaciones clínicas típicas de la esclerosis múltiple son la neuritis óptica por afectación del nervio óptico, que como les contaba es el nervio encargado de transmitir todo lo que tiene que ver con la visión,
¿sí? Por otro lado, la afectación de los hemisferios cerebrales puede dar lugar a diferentes síntomas como debilidad en un brazo, en una pierna, alteración de la sensibilidad, que puede ser pérdida de la sensibilidad, pero también cosquilleo, hormigueos en alguna parte del cuerpo, ¿sí? Y también síntomas cognitivos, es decir, pueden darse síntomas relacionados con trastornos de la memoria, de la atención. Hay otra zona del cerebro que se puede ver afectada, que se llama, es esta parte más bajita del cerebro, que se llaman tronco del encéfalo y cerebelo, y cuando las placas de desmielinización, las placas desmielinizantes se localizan en esta zona, esto puede dar lugar a visión doble, vértigo, inestabilidad para caminar. Y por último, cuando la afectación se da a nivel de la médula espinal, podemos tener síntomas como debilidad, alteración de la sensibilidad y trastornos esfinterianos, es decir, dificultad para hacer pis o urgencia para hacer pis, ¿sí? Entre otros síntomas. Estas serían las presentaciones típicas. Y como muchas veces habrán escuchado, hay diferentes formas clínicas de la esclerosis múltiple. La más frecuente, que casi el 85-90% de los pacientes, es la forma en recaídas y remisiones, en las cuales van a ocurrir estos episodios que se llaman recaídas o brotes, en los cuales por el ataque del sistema inmunológico, ¿sí? Que se produce como en brotes, se genera un cuadro clínico, ¿sí? Que luego remite con el tiempo y luego puede aparecer otro nuevo episodio. Después está la forma progresiva, que son más o menos un 15-10% de los pacientes con esclerosis múltiple, donde el paciente desde el principio va a experimentar una progresión de los síntomas, un poco sostenida en el tiempo, ¿sí? A veces, algunos pacientes con la forma en recaídas y remisiones pueden experimentar una progresión luego de un tiempo y esos pacientes tienen una forma de la enfermedad que se llama secundaria progresiva. Y bueno, ¿cómo se diagnostica la esclerosis múltiple? Hoy en día nos tenemos que apoyar en 3 pilares para hacer el diagnóstico. Por un lado, la clínica, es decir, todo lo que el paciente refiere y lo que nosotros evaluamos en el examen neurológico. Por otro lado, los métodos complementarios, que son fundamentalmente la resonancia magnética, el laboratorio, análisis de sangre y punción lumbar, que les voy a estar hablando un poquito ahora más adelante. Y por otro lado, tiene que haber la ausencia de una mejor explicación, es decir, ese cuadro que tiene el paciente y esos hallazgos en los estudios no tienen que ser explicados por otra patología, es decir, que es un diagnóstico un poco de descarte, como decimos nosotros. No contamos con una característica clínica o prueba que permita confirmar el diagnóstico, es decir, que no hay una sola prueba que yo pueda hacer, la resonancia o en sangre, y que me permita confirmar el diagnóstico, no. Es la sumatoria de estos 3 pilares fundamentales. Entonces, el juicio clínico de nosotros los médicos y radiológicos sigue siendo crítico para un diagnóstico preciso. ¿Por qué? Porque muchas otras enfermedades pueden simular una esclerosis múltiple. Estas enfermedades pueden ser otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central, enfermedades vasculares, infecciones, enfermedades reumatológicas, tumores. Y sabemos que un diagnóstico incorrecto va a generar como resultado consecuencias clínicas, psicosociales y económicas significativas. Entonces, es muy importante esto que yo les digo del juicio clínico y radiológico. ¿Y cuánto tarda el diagnóstico? El diagnóstico muchas veces puede ser rápido, en casos que son muy claros, pero frecuentemente requiere de tiempo, porque, como les estaba diciendo, el diagnóstico se basa también en descartar otras enfermedades. Entonces, hay muchos otros cuadros, muchas patologías que pueden presentarse de manera similar y todo esto implica un proceso que lleva su tiempo. Y muchas veces no se hace el diagnóstico en una primera consulta o a la brevedad. Muchas veces para confirmar un diagnóstico es necesario seguir a los pacientes en el tiempo, hacer exámenes
clínicos repetidos o seguimiento con resonancia como para que podamos confirmar un diagnóstico. Lo que está descrito en los diferentes estudios es que el promedio de tiempo, el diagnóstico suele ser entre 1 a 2 años desde el inicio de los síntomas, ¿sí? Es decir, entre que el paciente presenta el síntoma, consulta, se hacen los estudios, por ahí se deriva a un especialista, porque muchas veces los pacientes pueden consultar a un médico clínico, y hasta que se genera todo este proceso de diagnóstico puede pasar hasta un año. ¿Qué factores influyen en el tiempo que nos lleva a hacer el diagnóstico? Bueno, muchas veces puede ocurrir que el paciente tenga síntomas que son atípicos para una esclerosis múltiple. Entonces esto nos puede despistar un poco y nos puede dilatar el tiempo. Y también el acceso a una resonancia adecuada, de calidad y a neurólogos especializados, entre otras cosas. ¿Y por qué es importante un diagnóstico temprano? Bueno, primero y principal, por supuesto que porque para un paciente es muy importante ponerle nombre y apellido a lo que le está pasando, ¿sí? Por muchos motivos, para saber lo que le está pasando, para que se pueda establecer un tratamiento adecuado. Pero también es muy importante hacer un diagnóstico temprano, en este caso en particular en la esclerosis múltiple, porque hoy en día sabemos que los tratamientos no funcionan igual dependiendo del momento en el cual los iniciamos. Hoy sabemos que un tratamiento temprano modifica el pronóstico de la enfermedad, es decir, mientras yo antes inicie el tratamiento, mejor va a ser el pronóstico que va a tener ese paciente, ¿sí? Nosotros, los neurólogos, usamos una frase para estos casos que se llama tiempo es cerebro. Y en este caso, en la esclerosis múltiple, aplica este concepto justamente por esto que les estoy comentando. Entonces, ¿cuáles son las herramientas utilizadas por los médicos para hacer el diagnóstico? Bueno, una historia clínica completa, todo lo que les preguntamos a los pacientes, lo que los pacientes nos refieren, sus antecedentes, cómo se desarrollaron los síntomas, el examen neurológico, donde evaluamos la visión, la fuerza, la coordinación, la resonancia magnética de cerebro y de médula espinal, análisis de sangre fundamentalmente para descartar otras enfermedades, y la punción lumbar, donde hacemos un análisis en particular que se llama el análisis o la detección de bandas oligoclonales. Nosotros, los médicos, para muchas enfermedades contamos con criterios diagnósticos, que son una serie de requisitos que hay o de ítems que hay que cumplir para que nosotros podamos decir que el paciente tiene diagnóstico de una enfermedad. En el caso de la esclerosis múltiple, contamos con los criterios que están actualmente vigentes, que son los criterios de McDonald 2017, que consisten básicamente en que uno tiene que demostrar el daño, la desmielinización en al menos 2 regiones del sistema nervioso central, demostrar que el daño ocurrió en distintos momentos, y bueno, utilizar la resonancia, la punción lumbar y la evaluación clínica según cada caso para apoyar el diagnóstico. Y también esto que les comentaba de excluir otras causas. Hoy en día se está trabajando en nuevos criterios diagnósticos de la enfermedad, que son los criterios de McDonald 2024-2025, que tienen una serie de modificaciones, como bueno, la incorporación del estudio del nervio óptico, herramientas nuevas que tenemos en la resonancia, nuevos marcadores en el líquido cefalorraquídeo, y esto es muy importante porque se trabajen los criterios para que nosotros podamos detectar lo antes posible la enfermedad. Esto es lo que nosotros llamamos aumentar la sensibilidad, poder detectarla lo más temprano posible por justamente las implicancias que tiene en cuanto al tratamiento. Entonces, dentro de los análisis que nosotros hacemos, uno es un análisis de sangre general, en realidad, como les decía, para descartar otras causas que pueden dar síntomas parecidos, descartar infecciones, hacer dosajes vitamínicos, descartar enfermedades reumatológicas. Y la resonancia es como la estrella dentro de los estudios complementarios que hoy nosotros tenemos. Es la herramienta más importante que tenemos para el diagnóstico, es una herramienta no invasiva, permite identificar las lesiones típicas de la esclerosis múltiple, es decir, estos focos de desmielinización.
nos ayuda a demostrar estos criterios de diseminación en el tiempo, en el espacio, y se utiliza tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. El análisis del líquido cefalorraquídeo que nosotros hacemos, el líquido cefalorraquídeo es el líquido que baña el cerebro y la médula espinal. Entonces, nosotros ahí lo que estudiamos son algunos componentes que pueden tener los pacientes con esclerosis múltiple, que no es exclusivo, hay otros pacientes con otras enfermedades que también pueden tener estos marcadores, pero sí es orientador y muchas veces ayuda al diagnóstico la presencia de las bandas oligoclonales, que son unas bandas oligoclonales que se llaman tipo 2, que es lo que nosotros buscamos. Y esto se hace mediante una punción lumbar en la cual lo que hacemos es tomar una muestra de este líquido cefalorraquídeo, se da un poquito de anestesia local y con una aguja se saca una muestra de ese líquido para analizarlo y ver si podemos encontrar estas bandas oligoclonales. Después, bueno, estos son los diferentes estudios con los que contamos, cómo integramos esta información para hacer el diagnóstico, y algo importante era la exclusión de otras enfermedades. Y para esto hay banderas rojas en el diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Qué son las banderas rojas? Básicamente son algunos signos de alerta, de alarma que uno tiene que tener y que nos tiene que hacer mucho más hincapié en descartar otras enfermedades. Por ejemplo, el inicio súbito del cuadro, un cuadro muy severo, sin recuperación, cuando un paciente tiene fiebre, pérdida de peso, hallazgos atípicos que podemos ver en la resonancia magnética, una edad de inicio muy temprano, muy tardía. Bueno, todas estas cosas a nosotros nos tienen que prender las alarmas y que nosotros, bueno, hacer que pongamos mucho más énfasis en descartar otras enfermedades. Y esto es lo que muchas veces puede dilatar el diagnóstico. Entonces, en resumen, el diagnóstico de la esclerosis múltiple es un diagnóstico clínico que está apoyado por estudios complementarios, requiere tiempo, paciencia y un seguimiento médico muchas veces. Un diagnóstico certero es importante también que sea temprano para poder iniciar un tratamiento precoz. Y es recomendable consultar siempre con un especialista, porque de por sí no es un proceso sencillo el diagnóstico y siempre es mejor consultar en un centro especializado. Muchas gracias a ustedes por su atención y muchas gracias a toda la familia de QM. Gracias, Ceci. Súper claro todo. Te agradezco un montón. No sé si alguien tiene Gracias. alguna consulta. Bueno, acuérdense que por ahí las dejamos para el final, pero estuvo buenísimo. Gracias. Gracias. Ahí comparto mi presentación, ¿no? Dale. Gracias, Euge, también. Ok. Un poco lento esto, a ver si... Ustedes lo ven, ¿no? ¿Ven la presentación? Sí, Pero no, lo quiero agrandar y no puedo. Ahí está. ahí se ve perfecto. Ok. Bueno, muy bien. A ver si lo puedo poner. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias José digamos, por la invitación. Como decías al principio, que el título de la charla es, bueno, una vez que tenemos el diagnóstico, ¿qué hacemos? ¿Cuándo? Bueno, te revisamos todos los estudios, cómo seguimos ahora. Y entonces, para mí, el objetivo, digamos, de esta charla es como transformar esa pregunta que muchas veces nace como de la incertidumbre que enfrenta el paciente ante el diagnóstico, en un mapa que sea claro y que esté lleno, por decirlo así, de estrategias a seguir desde ahí en adelante, desde el diagnóstico en adelante. Porque yo quiero que los pacientes, digamos, se lleven de esta charla que tener el diagnóstico de la neuromielitis óptica, que es el tema que a mí me toca hablar específicamente, como que no es el final del camino, sino que al contrario, es el comienzo de un nuevo trayecto que
junto con el neurólogo, la familia y el paciente, vamos a recorrer juntos y que para eso tenemos armas, que esas armas son el conocimiento y las mejores herramientas que hoy la ciencia por suerte nos ofrece. También hay que tener en cuenta que muchas veces los pacientes, hasta llegar a este diagnóstico, y sobre todo en esta patología, digamos, pudieron haber pasado un largo camino con a veces diagnósticos erróneos que generaron mucha confusión y a veces frustración por no haber llegado al diagnóstico. Pero bueno, nosotros ahora partimos de una base que tenemos un diagnóstico certero y donde podemos mirar adelante, digamos, y tener un camino y un plan de acción claro a seguir, que es lo fundamental en esta patología. Entonces, en primer lugar, lo que hay que entender es de qué se trata el trastorno del espectro de la neuromielitis óptica. Entonces, como para que uno lo entienda, y un poco similar a lo que explicaba Ceci hace un ratito, también es una condición autoinmune, o sea, también como lo explicaba muy bien Ceci, imaginen que el sistema de defensa del cuerpo, que normalmente es como si fuera el guardián de nuestro cuerpo, digamos, que nos protege contra infecciones y otras cosas extrañas, otros agentes extraños, se confunde y va a comenzar a atacar por un error a nuestras propias células. En el caso de la neuromielitis óptica, se dirige específicamente, sobre todo, al nervio óptico, a la médula espinal y al tronco del cerebro, y en esa área específicamente a un área que ahora más adelante le voy a contar. En especial, en esta enfermedad, el ataque se da hacia una proteína que se llama aquaporina 4. La aquaporina 4 es un canal de agua, como si fuera un canal de agua que está en la superficie de la célula, de una célula muy importante que se llama astrocito. Y si uno lo quisiera llevar a una palabra fácil, astrocito vendría a ser como el soporte o el cuidador de las neuronas. Entonces, cuando estos anticuerpos atacan a esos canales que están en la superficie de los astrocitos, lo que se hace es, hay como una intensa reacción inflamatoria que lleva a que los astrocitos se dañen y como consecuencia de eso se afecte la mielina, que es la capa protectora de los nervios. Fíjense que es distinto el mecanismo de lo que sucede en la esclerosis múltiple. Y también secundariamente se dañan los axones, que serían como las fibras nerviosas. Esto hace que se interrumpa, digamos, la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Y acá llegamos a un punto que me parece a mí muy importante, que es, desde hace un tiempo, sabemos que la neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple son enfermedades distintas, ¿sí? Durante muchos años se pensó que era una variante de la esclerosis múltiple, pero allá por el 2004, cuando se descubre un anticuerpo específico en la sangre de los pacientes con neuromielitis óptica, fue como un momento decisivo donde uno pudo determinar que estamos hablando de dos enfermedades distintas. Y esta distinción es como súper importante porque, ¿qué pasa? O sea, no solo porque tenemos una precisión en el diagnóstico, sino porque muchos de los tratamientos que son efectivos para esclerosis múltiple pueden ser ineficaces para la neuromielitis óptica y hasta a veces perjudiciales. Entonces, es importante esto. ¿Por qué también es importante distinguir una de otra, digamos? Porque la forma en la que se acumula la discapacidad es diferente en ambas enfermedades. Sabemos, como dijo Ceci, que en la esclerosis múltiple pueden algunas formas de enfermedad haber como una progresión lenta y gradual. En cambio, en la neuromielitis óptica, la discapacidad, el paciente como que la va a acumular exclusivamente con la acumulación de daño que se da durante los ataques o brotes. Y esos ataques o brotes generalmente son severos. Entonces, el foco, digamos, de nuestra acción a partir del diagnóstico va a ser siempre prevenir los ataques, ¿sí? Hay que reconocer las señales del cuerpo, los síntomas, y entonces para poder uno actuar a tiempo y en consecuencia tener un tratamiento temprano, ¿sí?
los síntomas, digamos, que se manifiestan a través de lo que se llaman recaídas. Por definición, la recaída es la aparición de un síntoma nuevo neurológico o el empeoramiento significativo de un síntoma previo que dure más de 24 horas. Entonces, una vez que uno reconoce que el paciente está cursando una recaída, que en general suele ser severo y que la recuperación suele ser incompleta, digamos, es importante reconocer ese momento. Se considera que cada brote en la neuromielitis óptica es una emergencia neurológica, porque dado un tratamiento preventivo y eficaz en el momento de la recaída, digamos, podemos evitar que la mitad de los pacientes lleguen a necesitar silla de ruedas, o que, por ejemplo, aquellos que sufren trastornos visuales puedan tener trastornos visuales graves e irreversibles luego del primer ataque. Entonces, por eso es que yo hago hincapié en que el objetivo es el evitar el ataque. Y ahora, ¿cuáles son estos síntomas que puede tener? Ahora ustedes van a ver que algunos son similares, pero tienen algunas distinciones con lo que es esclerosis múltiple. La neuritis óptica, por ejemplo, se puede presentar como una visión borrosa, que se da en horas o días, y donde el paciente pierde por completo la visión. A diferencia de la esclerosis múltiple, puede haber pérdida de la visión en ambos ojos. El paciente, en el contexto de su neuritis óptica, que es la afectación del nervio óptico, puede ver los colores como más lavados, como menos brillantes, puede tener dolor cuando mueve el ojo, sobre todo, y como les decía hace un ratito, suele ser más grave y con peor recuperación que con la esclerosis múltiple. Y por eso el reconocimiento de que estamos ante una posibilidad de esta enfermedad es como súper importante, porque el tratamiento agudo y agresivo temprano va a evitar que el daño sea permanente. Bueno, perdón, me adelanté a la diapositiva, acá un poco explicado lo de la neuritis óptica. Continúo. El otro síntoma es la mielitis transversa. La mielitis transversa es la inflamación que va a afectar a la médula espinal y interrumpe de esa manera digamos, el flujo de información entre el cerebro y el cuerpo. Y esa inflamación tiene la característica distintiva, que suele ser extensa, se llama longitudinalmente extensa, porque va a afectar más de 3 segmentos de la médula, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay esta inflamación de la médula? El paciente puede experimentar debilidad o parálisis, que puede afectar a los 2 miembros inferiores o a los 4 miembros. Eso puede generar dificultad en la marcha y en la deambulación. También puede traer aparejado trastornos sensitivos, entumecimiento, sensación de hormigueo, sensaciones, digamos, como de quemazón o dolor o descarga eléctricas. También se da algo que se llama el abrazo de la NMO, que es una sensación de muchos de los pacientes que tienen el NMO y que estén conectados se van a sentir identificados con estos. Es una sensación de opresión o de banda que se da, digamos, alrededor del torso, sobre todo alrededor del torso, pero también está descrito en las extremidades. El paciente también puede tener disfunción de esfínteres, y esto se manifiesta con una dificultad para iniciar la micción, que puede generar como una retención urinaria o una incapacidad para controlar la orina, y esto se manifiesta como incontinencia. Entonces, estos síntomas en particular son bastante comunes y son a veces las primeras señales de la mielitis. Después tenemos algo que se llama el síndrome de área postrema. ¿Y qué es el área postrema? El área postrema se ubica, es una pequeña zona que se ubica en la base del cerebro y funciona como un centro del vómito, ¿sí? ¿Y cuáles son los síntomas característicos de cuando se afecta esto? Puede dar hipo, puede dar náuseas, puede dar vómitos, que son muy difíciles de tratar, que a diferencia de un malestar, una gastroenteritis, por ejemplo, los síntomas son persistentes, pueden durar días, pueden durar semanas, y no responden a los tratamientos habituales en caso de una gastroenteritis de otro origen, digamos, ¿sí? Entonces, esto es importante porque muchas veces
los pacientes que tienen como primera manifestación este síndrome, lo más común es que primero acudan a una guardia clínica, sean evaluados por un gastroenterólogo o un clínico, y la verdad es que después de muchas consultas y ante el fracaso de los múltiples tratamientos para una posible gastroenteritis, recién uno como que empieza a sospechar que esto, bueno, tiene otro origen, ¿sí? Y el origen es es el origen neurológico. Bueno, entonces, tenemos como, acá quiero hacer un parate como en el mapa diagnóstico, ¿sí? Cómo nosotros confirmamos que el paciente tiene neuromielitis óptica. Ya reconocimos las señales que son los síntomas, entonces nuestro médico llegó a ese diagnóstico y hay como digamos, el proceso diagnóstico tiene como varias etapas. La pieza clave del diagnóstico es la aparición o es la detección del anticuerpo que se llama antiacuaporina 4. Yo les conté hoy que el anticuerpo antiacuaporina 4 fue descubierto ya por el 2004 y es un análisis de sangre que lo detecta y es como si fuera una huella digital de la enfermedad y está presente en la mayoría de los pacientes, y cuando el resultado es positivo, la certeza diagnóstica es muy alta, ¿sí? Entonces, este análisis muchas veces es el que permite diferenciar un espectro de neuromielitis óptica de la esclerosis múltiple o de otras enfermedades, y nos permite, a su vez, hacer un tratamiento correcto desde el principio. También puede suceder que el análisis nos dé negativo. Entonces, hay que saber que muchas veces el 20 a 30% de los pacientes puede tener este anticuerpo negativo en sangre. ¿Esto descarta la enfermedad? No, no lo descarta, ¿sí? ¿Qué se hace en ese momento? Entonces, lo que se hace es la búsqueda de un anticuerpo que se llama MOG, ¿sí? Una vez que, digamos, la presencia supongamos que nos da positivo este anticuerpo, entonces la presencia de este anticuerpo define otra enfermedad relacionada que se llama MOGAD y que tiene su propio curso y su propio tratamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si los dos anticuerpos nos vienen negativos? Entonces estamos ante eh, un espectro de neuromielitis óptica doble cero negativa, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que uno tiene que hacer es aplicar unos criterios diagnósticos que están definidos, que son muy estrictos, están definidos a través de un consenso internacional, donde hay que cumplir una serie de requisitos para, digamos, decir, este paciente, si bien no tiene los anticuerpos presentes, cumple con los criterios clínicos que establecen estos criterios de consenso internacional para esta enfermedad, ¿sí? Otro papel importante en la etapa diagnóstica es el de la resonancia. Y la resonancia es como si fuera nuestra herramienta para ver la inflamación, ¿sí? Es como una foto de alta definición donde nos muestra dónde está ubicado el daño. Entonces, nosotros lo que hacemos con la resonancia es buscar patrones que son característicos y que nos ayudan a confirmar el diagnóstico. En el caso de la neuritis óptica, lo característico es que el nervio óptico esté afectado, digamos, en un trayecto largo del nervio óptico que incluso llegue hasta lo que se llama quiasma óptico, que sería el lugar, el sitio donde se cruzan los dos nervios. Después, en el caso de la mielitis transversa, como yo les he explicado hoy más temprano, lo típico es que se afecten más de 3 segmentos de la médula, y esa característica es como muy típica también de neuromielitis óptica. Y en el caso de cerebro, aunque se afecta principalmente el nervio óptico y la médula espinal, también obviamente pueden haber lesiones en el cerebro, y esas se suelen localizar en las zonas que son ricas en este anticuerpo que yo les mencionaba, en esos canales, perdón, estos canales que yo les mencionaba. Por ejemplo, alrededor de unas estructuras que se llaman ventrículos, o en el área postrema, que era esa zona donde que si se afectaba generaba las náuseas y los vómitos y el hipo.
Entonces, al combinar la historia clínica, la presencia o ausencia de anticuerpos específicos y los patrones característicos de resonancia magnética, ya una vez confirmado el diagnóstico, lo que sigue, digamos, es trazar como que el mejor camino a seguir a partir de ahí. ¿Y qué pasa? Entonces, armamos una estrategia de tratamiento. Y esta estrategia para mí debería tener como dos objetivos claros. Este es como el corazón de la pregunta del cómo seguimos, ¿sí? Y acá está la estrategia con esos dos objetivos claros y distintos. Y que es como fundamental que se comprenda que son dos objetivos claros y distintos. El primer objetivo es tratar el ataque agudo, o sea, vendría a ser como el apagar el incendio, ¿no? Cuando hay una recaída de la enfermedad, la prioridad para nosotros es como detener la inflamación lo más rápido posible para limitar el daño permanente. Entonces, en esos casos, cuando hay una recaída, lo que se usa son corticoides en altas dosis de manera intravenosa. ¿Y qué es el corticoide? Es un potente antiinflamatorio que lo que hace es como calmar rápidamente al sistema inmunitario y es como la primera línea de tratamiento en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa si esto no funciona? Bueno, tenemos otro tratamiento que se llama plasmaféresis, que lo usamos cuando el corticoide no es suficiente para frenar el ataque. Entonces, la plasmaféresis vendría a ser como un filtrado de la sangre y lo que hace es eliminar físicamente a estos anticuerpos que están circulando y generando daño. Entonces, estas dos intervenciones, que son de rescate, que son a corto plazo, una vez que el incendio está controlado, pasamos al otro objetivo importante, que es prevenir nuevos y futuros ataques. O sea, lo que yo llamo como construir un escudo protector, ¿sí? Yo creo que esta parte de esta creación del escudo protector es como la piedra angular del manejo a largo plazo de la neuromielitis óptica. Eh, Piensan que, dado que la discapacidad, digamos, se acumula con cada brote, la prevención es nuestra estrategia más poderosa en este caso. Entonces, para preservar la función neurológica y la calidad de vida del paciente, el tratamiento a largo plazo es nuestra mejor opción. Y acá, bueno, tenemos como varias opciones en lo que son tratamientos. Existen los inmunosupresores tradicionales. Hoy en día han sido casi, les diría, salvo que el paciente tenga un problema en la accesibilidad a las terapias de alta eficacia, uno prefiere usar las terapias de alta eficacia. En los últimos 5 años más o menos, la verdad es que han aparecido un montón de tratamientos. Estas terapias son las llamadas terapias biológicas y se conocen como anticuerpos monoclonales y fueron como diseñados para interrumpir, digamos, la cascada de la enfermedad en algunos puntos claves. Son como misiles guiados, digamos, ¿sí? Entonces, actúan con mucha precisión sobre ciertas zonas. Y actúan por distintos mecanismos. Según la medicación de la que estemos hablando, actúan por distintos mecanismos. Uno de los mecanismos se llama inhibición del complemento. Acá les presento como estas dos medicaciones, eculizumab y ravulizumab. Y si uno se pregunta, bueno, ¿cómo funcionan estas medicaciones? Entonces, cuando el anticuerpo dañino se une a los astrocitos, activa una cascada de proteínas que se llaman sistema del complemento, que es la responsable final de la destrucción de la célula. Entonces, yo creo que podrían pensarlo así como que el complemento es una cuadrilla de demolición y estos medicamentos lo que hacen es como un supervisor que viene a detener esa cuadrilla antes de que comience a destruir la célula, bloqueando a una proteína que se llama C5, ¿sí? El otro grupo de medicamentos son aquellos que se llaman depletores de las células B. ¿Cómo funcionan estos depletores? Si uno considerara que los anticuerpos AQP4 son las balas, como que las células B, que es un tipo de glóbulo blanco, es la fábrica de esas balas, ¿sí? Entonces,
Este grupo de medicamentos lo que hace es, se dirigen a la superficie de estas células B, a una parte específica que se llama CD19, y cuando ataca a esa parte específica, lo que hace es las elimina de la circulación y detiene de esa manera, digamos, la producción de estos cuerpos que vienen a generar daño. El otro grupo de medicamentos son los que se llaman bloqueadores del receptor de la interleuquina 6. Seguramente la mayoría de ustedes que están tratados lo deben conocer porque es uno de los primeros que fue aprobado en Argentina y que apareció. ¿Cómo funciona esta medicación que se llama satralizumab? Es una molécula mensajera que es clave en promover la inflamación, y lo que hace es estimular las células B, ese glóbulo blanco, digamos, para que produzcan anticuerpos, y ese aumento en la producción de anticuerpos lo que hace es aumentar la permeabilidad de la barrera que protege a nuestro cerebro. Entonces, la medicación funciona como bloqueando ese receptor de esa molécula y así impide que se entregue ese mensaje proinflamatorio, ¿sí? Bueno, esta es una tabla comparativa de las distintas terapias que recién le mencioné. Como verán, la mayoría son de administración endovenosa, excepto el satralizumab, que es de uso subcutáneo. Y después la frecuencia de la administración de las medicaciones, que bueno, que varía según la droga que uno use, ¿sí? Eso queda un poco a elección del médico tratante. Ahora, apagamos el incendio, hicimos el escudo protector, pero ahora nos falta otra pata importante, que es el manejo de los síntomas crónicos, digamos, que sufren estos pacientes. Entonces, prevenir los brotes es la prioridad número 1 para evitar como un nuevo daño, ¿sí? Pero sabemos que los brotes igual pueden dejar secuelas y síntomas crónicos que afectan nuestra vida cotidiana. Entonces, el pilar fundamental del cómo seguimos, porque la calidad de vida también es un objetivo terapéutico en sí mismo, ¿sí? Entonces, el manejo de estos síntomas va a requerir como un enfoque que sea integral, multidisciplinario, donde acá el neurólogo es como el director de orquesta, ¿sí? Entonces, es esencial que el neurólogo esté en contacto con el médico fisiatra, con el kinesiólogo, con los terapistas ocupacionales, con urólogos especialistas en dolor, salud mental, sexología y muchos etcétera, dependiendo de cada caso, ¿sí? Con respecto a los síntomas específicos, síntomas crónicos, es muy frecuente que los pacientes sufran dolor, pero es un dolor específico, no es como un dolor muscular, es un dolor que se llama neuropático. Y el dolor suele ser descrito por los pacientes como un dolor quemante, punzante, como si fuera una descarga eléctrica, y el manejo es con algunas medicaciones como estas que yo les puse ahí, que seguramente muchos de ustedes las deben conocer. Son medicaciones que se usan para el dolor neuropático y tienen justamente esa función: antineurítico, antidolor, neuropático, ¿sí? Son la pregabalina y la gabapentina, son como de las más conocidas. Otro síntoma crónico es la fatiga, es un síntoma que como que es real, a menudo es llamado un síntoma invisible, pero a menudo como que también es invisible porque el paciente lo siente y no hay una manera como de objetivar. Y no es simplemente estoy cansado o estoy agotado, o sea, realmente es un agotamiento abrumador que el paciente siente, interfiere con su calidad de vida. Más allá de que uno primero tiene que descartar causas clínicas de esa fatiga, una vez que uno descartó que el paciente no tenga ninguna causa clínica de la fatiga, hay algunas estrategias para manejar, digamos, estos síntomas. Por ejemplo, estrategias eficaces para conservar la energía. ¿Y qué significa esto? O sea, aprender a planificar las actividades, priorizar tareas, tomar descansos programados y delegar actividades o funciones cuando eso sea posible. También hay evidencia de que el ejercicio físico suave y regular, como por ejemplo natación, yoga, puede ser beneficioso. Y cuando esto no funciona, o cuando solamente esto no funciona, hay cierta evidencia
con no muy alta eficacia de algunos medicamentos como la amantadina o el modafinilo, que son medicaciones que se usan en la esclerosis múltiple también para la fatiga. ¿Qué pasa con la disfunción vesical intestinal? También son síntomas que son frecuentes. Acá el urólogo es nuestro mayor aliado. Existen, más allá de algunas estrategias no medicamentosas, también, digamos, hay medicaciones que ayudan a paliar estos síntomas. Con respecto a lo que es el bienestar emocional y cognitivo, la verdad es que vivir con una enfermedad como la neurobiolitis óptica, o sea, uno entiende que es una carga emocional considerable para los pacientes. La depresión y la ansiedad está descrito que es frecuente, es más frecuente en personas con neurobiolitis óptica que en la población general. Y esto no es un signo de debilidad, o sea, realmente son síntomas que están presentes, digamos, no es una sensación, o sea, son síntomas que están presentes, es una complicación que es tratable y que es importante que ustedes le cuenten al médico cómo se sienten emocionalmente, porque al ser tratable, esto puede cambiar muchas cosas, puede cambiar la manera en que ustedes perciben su enfermedad, perciben ciertos síntomas. Entonces es importante que el médico esté atento a esto y que el paciente también lo pueda decir, porque son complicaciones que son manifestaciones que son tratables, ¿sí? Entonces, hablar con el médico, hablar con la familia, y para que haya esto, digamos, la psicoterapia, los grupos de apoyo que ofrece, como por ejemplo EMA, que ofrece este grupo de apoyos, y si es necesario, los medicamentos antidepresivos o ansiolíticos pueden mejorar, digamos, el estado de ánimo del paciente. Cuando el paciente tiene trastornos cognitivos, que también es un síntoma que es frecuente, el paciente puede hacer rehabilitación neuropsicológica, que puede, digamos, es una estrategia para mejorar el estatus cognitivo de ese paciente. Ay, espera que... Bueno, y ahora viene algo que yo llamo el poder de la rehabilitación. Para mí es el poder de la rehabilitación. Y la rehabilitación no es solo kinesiología, o sea, y es algo que no se hace solo después del brote, sino que es una parte que debería ser continua, proactiva en todos los pacientes, ¿sí? Y la rehabilitación incluye la kinesiología, porque va a ayudar a mejorar la fuerza, el equilibrio, la marcha y a manejar la espasticidad. La terapia ocupacional, que nos va a brindar herramientas y estrategias para adaptar las actividades de la vida diaria del paciente, estrategias para conservar mejor la energía, y eso, digamos, nos sirve para mantener una mayor independencia en el hogar y en el trabajo. Específicamente lo que es neurobiolitis óptica, la rehabilitación visual, para aquellos que tienen secuelas visuales, los especialistas, que sobre todo son los neurooftalmólogos, pueden enseñarnos a utilizar algunas ayudas ópticas y técnicas para maximizar la visión remanente que nos queda luego de haber sufrido una neuritis óptica. Un poco como mirando hacia adelante con conocimiento y bueno, ¿por qué no? Con esperanza. Hoy sabemos qué es el trastorno del espectro de neurobiolitis óptica. Sabemos cómo tratarla de forma específica y cada vez más eficaz. Sabemos que la prevención, que en la prevención las nuevas terapias actúan como un escudo protector y nos viene a cambiar radicalmente el pronóstico. Sabemos que necesitamos un equipo y un manejo multidisciplinario para manejar estos síntomas que se asocian muchas veces a la patología, y como para mirar hacia el futuro, o sea, sabemos que la ciencia avanza todo el tiempo, y que los tratamientos que se van descubriendo son cada vez más eficaces, y que la ciencia siempre avanza buscando la cura. Así que hoy no tenemos un tratamiento curativo, pero la verdad es que si uno se diagnostica temprano, se trata temprano, así como hoy Cecilia hablaba de lo que es esclerosis múltiple, acá sucede lo mismo. El diagnóstico temprano, el tratamiento temprano hace que la calidad de vida del paciente sea mucho mejor, ¿sí? Bueno, muchas gracias.
Gracias, Euge. Súper clara también. Buenísima, buenísima la info. La verdad que también súper clara como Ceci y muy útil también para, nada, para tener tantas cosas en cuenta. Súper, súper importante. Bueno, los invito si tienen alguna consulta, alguna pregunta, a abrir el micrófono, escribir en el chat. Yo vi que Ana nos preguntó, nos hizo una pregunta, no sé si quieren que la lea, em, si les parece bien. ¿Eh? Me Sí. parece bien. Bien. Bueno, Ana nos comenta que son dos enfermedades muy parecidas, la esclerosis múltiple y neuromielitis, y en todo nos pone. Puede pasar de tener una neuromielitis, de tener esclerosis a, perdón, puede pasar de tener una esclerosis múltiple a tener una neuromielitis óptica. O sea, puede haber un cambio de una enfermedad a la otra. Mira, la respuesta es no. Y ahí viene la explicación. Lo que muchas veces puede pasar es que como son, como bien lo decía Sofi, era que preguntaba, eh, son enfermedades similares y a veces hay un límite muy finito ahí entre poder diferenciarlas. Entonces, a veces puede pasar que cuando todavía no obtenemos el anticuerpo positivo, está como digamos, en un límite muy finito entre que tiene características de una y la otra y no terminamos de definir bien qué es. Puede ser que inicialmente pueda ser diagnosticado de una cosa y finalmente después, en algún momento de la evolución, la enfermedad em, se manifieste más claramente como una neuromielitis y obtenemos el anticuerpo y le ponemos el sello definitivo de neuromielitis óptica, pero no es que una enfermedad puede llevar a la otra o un paciente puede tener las dos cosas a la vez. Sí. No sé si querés agregar algo. No, totalmente, totalmente. Lo que pasa, uno puede pasar de tener una enfermedad a otra, en realidad es porque quizás cambió el diagnóstico, quizás no se había llegado al diagnóstico acertado de la enfermedad, pero la enfermedad es una, no es que hay pacientes que pueden tener dos enfermedades, como pasa con algunas otras enfermedades neurológicas, no sé, hay un paciente que puede tener neuromielitis óptica y alguna otra enfermedad neurológica, pero no esclerosis múltiple y neuromielitis óptica a la vez. El diagnóstico de la enfermedad es una, lo que puede variar es, digamos, si se había hecho el diagnóstico correcto o no. A veces sí lo que suele suceder es que algunos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como estas, o esclerosis múltiple o neuromielitis ópticas, pueden tener otras enfermedades autoinmunes asociadas, ¿sí? No sé, algunas enfermedades reumatológicas o hipotiroidismo, autoinmune, ese tipo de cosas sí pueden suceder, ¿sí? Gracias, o fui yo la que pregunté, pero en mi caso en particular, hace 30 años que tengo esclerosis, así que en realidad me doy cuenta, o sea, mi pregunta fue, digo, a ver si de la esclerosis puedo pasar a la otra, pero me contestaste muy bien, María Eugenia, gracias. De nada, Sofía. Ana nos preguntó también, dice, hola, ¿cuál es el mejor tratamiento para la esclerosis o eso depende de cada persona? Tal cual, eso depende de cada paciente. O sea, uno a la hora de establecer un tratamiento va a tener en cuenta factores asociados a la enfermedad, como les hablaba, las distintas formas clínicas que puede tener la enfermedad, lo que nosotros llamamos fenotipos, que si es una forma en recaídas remisiones, si es una forma progresiva, el grado de actividad que tiene la enfermedad y después factores asociados al paciente, ¿sí? Preferencias del paciente respecto a vías de administración, deseos de maternidad a corto, mediano plazo, acceso a la medicación, las comorbilidades, es decir, si es un paciente que tiene otras enfermedades, además de la esclerosis múltiple. Entonces, bueno, uno evalúa en conjunto todas estas características del paciente, de la enfermedad, y
en ese contexto, bueno, uno elige cuál es el mejor tratamiento para ese paciente, pero no es que hay uno que es el mejor tratamiento para la esclerosis múltiple, no, el mejor tratamiento va a ser el que tenga indicado cada paciente teniendo en cuenta todo esto. Es lo que nosotros llamamos medicina personalizada, ¿sí? No es que le damos a todos lo mismo, sino que evaluamos todos estos factores y en base a esto decidimos cuál es o cuáles pueden ser los mejores tratamientos para ese paciente. Perfecto. David tiene levantada la mano, no sé si querés comentar algo. A ver. Estás muteado, David. Sí, No sé por si las dudas. o capaz que se le sin querer. Bueno, cualquier cosa, si no escribinos en el chat. Ahí está. No, no podía escribir, así que mi forma hablar. Y quería preguntar, yo tengo estrabismo de nacimiento, por ahí tuve, digo, brote que veía el foco como una aureola, todas las cosas. ¿Es normal que pase eso? David, ¿vos tenés neurohepatitis óptica o tenés esclerosis múltiple? Contanos eso. Esclerosis múltiple, pero a la misma vez nací con Con un... estrabismo. Ok. Y vos lo que nos contás es que de tanto en tanto tenés como algún síntoma visual, digamos. Sí, Bien. tal Y, cual. ok. ¿Y en qué contexto aparece ese síntoma visual? ¿Y cuánto tiempo dura? Porque es lo que Y hablábamos hoy, ¿viste? Sí. dura muy poco, un ratito. Segundo dura. 30 segundos exagerado. No, no dura nada. Bueno, me parece que como importante acá recalcar en esto que vos contás que no impresiona hacer un brote, porque el brote por definición, tanto en esclerosis múltiple como en neurobiolitis, tiene que durar más de 24 horas, pero este síntoma que a vos te sucede, como para determinar bien de qué se trata, habría que estudiarlo un poco más con profundidad y en una consulta médica y evaluando como varias cosas, ver cuándo comenzó y un montón de otras herramientas que por ahí no nos excede a la charla del Zoom. Muy bien. Gracias. No, de nada. Vero nos pregunta también en el chat. Dice, el estudio de OCT que anualmente hacemos los pacientes con esclerosis múltiple, ¿tiene que ver con daño en la médula, dice mácula? No sé si es médula. O el nervio óptico, pero nada que ver con la NMO. No sé si se entendió. Sí, Ahí o sea, está. el estudio de la OCT es un estudio complementario que nos permite evaluar, digamos, parte de la vía visual que está afectada, como hablamos, tanto en la esclerosis múltiple como en la neuromielitis óptica. Y nos permite, digamos, es una herramienta que utilizamos en las dos enfermedades. Hay características de ese estudio de la OCT que son propias de la esclerosis múltiple, que tienen que ver sobre todo con daños que se pueden ver a lo largo del seguimiento, digamos en la evolución de los pacientes, pero también los pacientes con NMO pueden presentar alteraciones en este estudio, ¿sí? Pero que más que nada están relacionadas a los episodios, a los brotes, ¿sí? Más la usamos cuando un paciente tuvo un brote de neuritis óptica, entonces, bueno, en ese caso queremos ver cuál es la gravedad del daño y para eso pedimos el estudio. A diferencia de la esclerosis múltiple, que la utilizamos también, digamos, como parte del seguimiento, ¿sí? Como diagnóstico, si el paciente tuvo una neuritis óptica, pero también
lo hacemos año a año para evaluar cuál puede ser la progresión. Pero sí, digamos, básicamente es una herramienta para estudiar la vía visual que utilizamos en las dos enfermedades con diferentes fines y que vamos a evidenciar diferentes alteraciones en cada una de las enfermedades. Bien, genial. Pero no sé si querés comentar algo más. Sí, no, gracias por la respuesta. Consulté porque se me presentó, digamos, el interrogante si tendría algo que ver, si bien son dos enfermedades completamente distintas, pero no, tiene que ver con el control y el seguimiento que te hacen anualmente, de ver cómo está la mácula y el nervio óptico. Mm. Ujú. Perdón, yo leí mal. Fue un error Sí, la mío, mácula, no perdón. me digas. Sí, sí. Gracias. Gracias. Bueno, Ramón nos cuenta también que tiene neuromielitis óptica, que está con rehabilitación, empezando de a poco a caminar, pero que bueno, esto lo tiene un poco complicado porque le agarran algunos espasmos. Él nos pregunta si los espasmos son para siempre. Y eso es muy difícil de decir, ¿sí? La verdad es que los espasmos, digamos, si son, a ver, hay que ver qué tipo de espasmos tiene, ¿no? Si él se refiere a espasmos dolorosos, eso tiene un tratamiento y generalmente hay un tratamiento con una medicación que suele andar muy bien, el paciente responde muy bien. Em, no hay una regla de que si va a ser para siempre o no. Puede ser que el paciente en algún momento mejore los espasmos con la medicación o espontáneamente, y puede ser que en ciertos momentos, como por ejemplo si el paciente está cursando, no sé, una infección o una gripe o algo, esos espasmos en ese momento vuelvan a aparecer. eh, y le puedan molestar, digamos, ¿sí? Pero no hay como una respuesta única a eso. Gracias, Euge. Y Alejandro también nos cuenta, dice que él tiene esclerosis múltiple, que está en tratamiento con ofatumumab, que va por la séptima dosis, y su pregunta es, ¿cuándo él puede saber si está con el tratamiento adecuado? ¿Esto es algo que se puede saber? Sí, en realidad habría que saber muchas otras cuestiones para saber si es el tratamiento adecuado. Como les comentaba previamente, hay que ver, bueno, si es el tratamiento adecuado por factores asociados a la enfermedad, factores del paciente, pero en realidad, digamos, son tratamientos que no es inmediato el efecto, sino que tardan un poquito en ya controlar al sistema inmunológico, pero con las dosis que recibió ya se supone que la droga debería empezar a ser efectiva, entonces, bueno, también en parte esa respuesta, si es el mejor tratamiento, lo va a ir dando la evolución y es lo que su médico o su médica neuróloga va a ir realizando con el tiempo, ¿sí? Seguimientos clínicos, seguimientos con los estudios complementarios, principalmente con la resonancia, para saber cómo está respondiendo y si efectivamente es un tratamiento adecuado. Pero a partir de ahora, bueno, su médico le va a establecer probablemente de manera anual un control con resonancia y los controles clínicos regulares para ir evaluando esto. Buenas, buenas tardes, yo soy Alejandro, que escribió recién. Buenas tardes. Hola, Mi, Alejandro. mi pregunta con respecto a lo de el tratamiento, yo estoy diagnosticado hace poquito, el 26 de diciembre del año pasado, y se dio a que yo tuve dos episodios, uno en el 2023, en noviembre, y otro en el 2024, también en noviembre. Em, y yo como para hacer si en noviembre no tengo ningún episodio de este año, como que voy por buen camino, digamos, eso es lo que pregunto, me estaría cuidando la medicación que estoy tomando ahora? Mi miedo es que en noviembre me agarre otro episodio, porque en No, el... no es que los ataques o los brotes
ocurran siempre en un determinado momento del año. Eso lo que pasó anteriormente ha sido casualidad, pero no es que hay un patrón temporal o estacional de los brotes. Los brotes ocurren en cualquier momento del año, en cada paciente. Y no es que hay que esperar puntualmente a noviembre. A partir de ahora ya la medicación debería ser efectiva, entonces a partir de ahora uno ya espera que no haya ningún signo de actividad. No es que necesariamente hay que esperar hasta noviembre. Ah, bueno, no, muchas gracias. Como a mí Y me hay que pasó estar, así, le tengo miedo a claro. noviembre. Claro, no es que hay que estar pendiente de esa fecha porque no tienen, los brotes no tienen un patrón estacional, no es que ocurren en algún momento del año en particular, ni es que siempre van a ocurrir uno por año. Claro. Es muy variable. Y eso Y que a mí me pasó, que había haya ocurrido en el sucedido, mismo momento, fue casualidad, pero digo, después de tantas dosis, de ese esquema ya completo, bueno, se supone que la medicación ya empieza a ser efectiva y el seguimiento para ver si estás con el tratamiento adecuado, lo voy a ir diciendo también la evolución clínica, y también el seguimiento que tu médico o médica tratante vaya a hacer con la resonancia. la evolución clínica de qué depende. Yo cuando arranqué con la primera resonancia, que tengo algunas lesiones, esas lesiones se disminuyen, se curan o que no haya más lesiones es lo que va a marcar mi evolución. Exacto, o sea, acá generalmente en la esclerosis múltiple, las lesiones que ya están no van a desaparecer con el tiempo. Pueden sí disminuir de tamaño porque en el ataque agudo hay mucha inflamación, después de un tiempo esa inflamación baja, entonces eso puede hacer que con el tiempo las lesiones se vean más chicas. Pero, digamos, lo que uno quiere evitar con el tratamiento es prevenir futuros ataques. Muchas Y en gracias. este caso, prevenir nuevas lesiones en la resonancia magnética. Muchas gracias. Por favor. Nadie nos pregunta también si hay alimentos que ayudan con la enfermedad. Ah, Euge, estás muteada, perdón. Calculo que está hablando de ambas, ¿no? De ambas enfermedades. Em, no, la verdad es que ahora, en el último tiempo, eh, creo que se va acumulando evidencia sobre lo que se llama dieta antiinflamatoria, ¿sí? Yo igual creo que esto tiene que ser como evaluado con cuidado, con el médico, con un médico nutricionista, digamos, no tomarlo como a la ligera y evaluar a cada caso. O sea, no hay algo que yo le diga, mira, desde ahora en adelante no comas más, no sé, harinas, ¿sí? No hay algo así como específico. Em, pero bueno, cada caso deberá ser evaluado para ver cuáles son las necesidades de ese paciente y bueno, pero ver, sí sé que por ahí con el advenimiento de las redes sociales y todo esto hay como muchas cosas que aconsejan otros pacientes, como que bueno, que la dieta cetogénica, que la dieta tal, que la dieta mediterránea, que la dieta esto, bueno, eso es como que yo lo dejaría como para que el profesional lo individualice según cada caso. También teniendo en cuenta que a veces el paciente no solo tiene o esclerosis múltiple o neurobiolitis, sino que puede tener asociada alguna otra enfermedad, ¿sí? Tal cual. Joana nos pregunta también lo siguiente. Dice, ¿hay algo o situación que desencadene los brotes en la esclerosis múltiple? La diagnosticaron hace un mes, aún no empezó tratamiento y bueno, nos dice que está muy fresca con todo este tema, ¿no? No, puntualmente no hay evidencia suficiente para asociar, digamos, algún factor al desencadenamiento de los brotes. En algunas situaciones hay pacientes que
por ejemplo, al estar cursando una infección, esto de alguna manera estimula el sistema inmune y en un paciente que está predispuesto, es decir, que tiene una predisposición genética, bueno, esto a veces puede activar el sistema inmune y hacer que ocurra un brote. Por ahí es la situación un poco más clara, pero después sobre si hay si por ejemplo situaciones de estrés pueden desencadenar un brote o no, la verdad es que no hay evidencia suficiente. Sí, se sabe que la enfermedad es una combinación de una predisposición genética y de factores ambientales, que de alguna manera esa interacción es lo que termina desencadenando la enfermedad. No, no es una enfermedad hereditaria, al igual que pasa con con otras enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el tener un antecedente familiar aumenta ligeramente el riesgo de desarrollarla, pero no es hereditaria. Muchísimas gracias, Ceci. Ahí también agradece Joana. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda más. Yo les agradezco enormemente a ambas, a Ceci y a Euge, por toda la explicación que dieron, que fue muy clara. Y bueno, a todos también por sumarse y por participar de este nuevo ciclo. Espero que que les sirva también. La charla va a quedar grabada también por si la quieren volver a revisar o compartir con alguien que no se haya podido sumar. Y eso, agradecerles nuevamente.